El test de primalidad de Fermat consiste en verificar si un número es primo o no. El algoritmo funciona de esta manera. De entrada va a recibir dos valores de tipo entero. El primer valor que va a recibir va a ser el número que queremos checar si es primo o no, y el otro número será el número de veces que queremos que se ejecute el test. En la parte del ciclo tenemos que para j desde 1 hasta k se va a hacer esto. Dentro de nuestro ciclo tendremos una función llamada a que va a generar un número aleatorio en el intervalo desde 1 hasta n-1 tocando ese número. Y entonces se va a trabajar con esta formulita que tenemos en el paso número 2. Si a la n-1 es congruente a 1 módulo n, entonces si se cumple la condición de arriba va a retornar primo, y en dado caso de que no, retornará compuesto. Y de salida tenemos compuesto si n es compuesto y primo si n es posible primo. El tiempo de ejecución de este algoritmo es orden de complejidad de k por logaritmo natural de 2 más e, donde k representa el número de veces que queremos que se ejecute el test para el número aleatorio a y n va a ser el número a comprobar. Aquí vamos a ver un claro ejemplo de cómo funciona el teorema. De entrada tenemos dos números, ponemos el número que queremos probar, si es primo o no, que va a ser el número 13, y el otro va a ser el número 3, y va a ser el número de veces que queremos comprobar, bueno, que se va a ejecutar el test. Entonces, en los ciclos tenemos esto. Nuestra función a, como recordaremos, nos genera números aleatorios desde 1 hasta n-1, entonces nos va a generar 3, 5 y 6. Entonces, checamos primero con el 3. 3 a la 12 tiene que ser congruente con 1 módulo 13. Entonces, si elevamos 3 a la 12 y lo dividimos entre 13, nos tiene que dar de residuo 1. Y como podemos ver a la derecha, de residuo sí nos da 1. Después vamos con el 5. Si elevamos 5 a la 12, tiene que ser congruente con 1 módulo 13. Y como vemos también a la derecha, de residuo o de resto nos da 1. Por último, si elevamos 6 a la 12, tiene que ser congruente con 1 módulo 13. Entonces, como también podemos ver a la derecha, su residuo o su resto nos da 1. Entonces, como podemos ver, como se cumplieron en las tres condiciones, concluimos de que el número 3 es primo. Aquí podemos ver otro claro ejemplo. De entrada vamos a poner el número 8, que va a ser el número que queremos checar si es primo o no, y el número 3, que va a ser el número de veces que se ejecutará el test. Entonces, en los ciclos, nuestra función a, recordemos que nos genera un número aleatorio, nos genera 2, 4 y 6. Entonces checamos con la fórmula que tenemos en la esquina superior derecha. 2 lo elevamos a la 7, tiene que ser congruente con 1 módulo 8. Entonces, si elevamos 2 a la 7 nos da 128, y si lo dividimos entre 8, que es el número que estamos probando, de residuo nos tendría que dar 1. Entonces, como vemos, no nos da eso, nos da de resto 0. Entonces, en esta, por decirlo así, en esta parte de las condiciones no se cumple. Después vamos con el 4. Si elevamos 4 a la 7 tiene que ser congruente con 1 módulo 8. Entonces aquí, como podemos ver a la derecha, si elevamos 4 a la 7 y lo dividimos entre 8, de módulo de residuo de resto no nos da 1, nos da 0. Entonces aquí tampoco se cumple la condición. Nos vamos al último número que nos genera nuestra función, que es el 6. El 6 lo elevamos a la séptima potencia y tenemos que checar que sea congruente con 1 módulo 8. Y como podemos checar aquí también, a la derecha, si le damos 6 a la 7 y lo dividimos entre 8, no nos da de residuo o resto 1. Entonces aquí nuestro programa nos regresa compuesto. Y pues como todos sabemos, el 8 no es un número primo, así que sabemos que está funcionando de manera correcta. Entonces, aquí hice una pequeña comparación en un caso con el teorema de Fermat y checarlo como de forma manual con un foro. Entonces, si nos vamos del lado izquierdo, está el teorema de Fermat. De entrada tenemos que recibir dos valores, el número que se quiere checar y el número de veces que queremos que se ejecute el test. Entonces, en la parte de los ciclos se va a hacer esto. Se hacen 5 ciclos en donde se verifica con la fórmula de a la n-1 tiene que ser congruente con 1 módulo n, con un número aleatorio en el intervalo de 1 a n-1 tomando en cuenta el último valor. Si se cumplen las condiciones, regresará primo. En dado caso de que no lo haga, regresará compuesto. Y pues como ya lo vimos en el ejemplo anterior, en el ejemplo 1, el 3 es número primo, entonces de salida nos da primo. Nos vamos del lado derecho con la forma de checar con un for.
Entonces de entrada tenemos que se mete el número 13, que es n. Y en los ciclos se va a checar si el módulo de las divisiones desde n hasta 1 no dé más de 2. Porque si da más de 2, concluiremos que no es primo. Y tiene que ser 2 porque tiene que ser, por decirlo así, que se pueda dividir entre el número en sí mismo y 1. Entonces, si cumple lo anterior, regresa primo. Y si no, regresa compuesto. Y como sabemos, el 3 es número primo, entonces de salida nos da número primo. Y bueno, aquí en la comparación podemos ver de que con el teorema de Fermat nos va a ahorrar, por decirlo así, más tiempo y menos ciclos, porque por ejemplo aquí en el de la derecha con el for se hacen 13 ciclos y acá en el teorema de Fermat hacen 5. Entonces aquí podemos ver que el teorema de Fermat es una muy buena opción para checar si un número es primo o no. Y en esto concluye mi explicación del algoritmo de teorema de Fermat.